La renuncia de Evo Morales, el pedido de las Fuerzas Armadas, para que se aparte el presidente de la República de Bolivia. Vamos a compartirlo, los dos pedidos, si te parece, el pedido de las Fuerzas Armadas y después el comunicado del presidente Evo Morales. Dale. Del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor y dulto a nuestras familias. Muchas gracias. Nuestro gran deseo es cómo vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido, con mucho respeto a todo el pueblo boliviano y que también al mundo entero, que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados, duele mucho que estos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentando entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones, estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Bueno, el pedido primero de las Fuerzas Armadas para que renuncie a su cargo Evo Morales, y después el anuncio de Evo Morales de su renuncia. Evo Morales que habla directamente de un golpe de las clases oligárquicas, entre otros, ¿no? Vamos a charlar con Carmen Melgar, ella es periodista de la red ATV de Bolivia y afortunadamente nos atendió, la tenemos en línea. ¿Cómo te va, Carmen? Héctor Galeano, Juan y Citroni, te saludamos en Santa Fe, en Argentina. ¿Cómo estás? Juan y Héctor, ¿cómo están? Tengan buenas tardes. En Bolivia en este momento ya es la 1:30 de la tarde y en el país la situación sigue todavía bastante caótica. Gracias por atendernos, Carmen. Lo primero que queremos preguntarte es cómo está por estas horas Bolivia. Decís, la situación sigue bastante caótica. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que está pasando ahora? A esta hora de este lunes la gente no ha hecho una rutina normal, hay mucho ausentismo laboral porque existe temor de que exista ataques en las viviendas, como anoche se registraron casos violentos, porque además no hay una definición todavía política para quién va a hacerse cargo del gobierno después de la renuncia del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. La sucesión constitucional dejaba en manos de la presidenta del Senado, en este momento un gobierno transitorio para llamar a las elecciones en un plazo de 90 días, pero la presidenta del Senado, como ustedes ya también conocen, era una persona del partido de gobierno del presidente Morales, y bueno, casi en su totalidad los funcionarios de Estado han presentado su renuncia entre ayer, después de la renuncia del presidente Evo Morales, y anoche incluso las autoridades seguían renunciando. Y una de ellas precisamente fue la presidenta del Senado, dejando así un hueco legal para saber quién va a ser la sucesión constitucional, porque en ausencia del presidente debiera ser el vicepresidente, pero renunció. En ausencia del vicepresidente le corresponde a la presidenta del Senado tomar las riendas del gobierno, pero también renunció. Entonces hay un vacío legal, y como no hay posibilidad de instalar en estos momentos una asamblea legislativa que pueda, en primer lugar, aceptarle la renuncia al presidente Evo Morales y definir quién se hace cargo de este gobierno temporal, no existe todavía una definición. Además de que hay una absoluta ausencia del oficialismo en la Asamblea Legislativa y no está en condiciones de sesionar. Hace unos minutos nada más, algunos parlamentarios de la oposición anunciaron de que se va a conformar con absolutamente presencia nada más de la oposición, se va a conformar la posibilidad de una sesión de asamblea,
y en esta sesión se pueda aceptar la renuncia y definir quién va a hacerse cargo del gobierno. La persona en la que estaría recayendo en este momento esa responsabilidad ante ese hueco legal que existe sería la segunda vicepresidente del Senado, que es la senadora opositora Yanine Áñez. Ella sería quien preliminarmente ejerce el cargo de presidente de Bolivia mientras se convoca a las elecciones en el plazo de 90 días. Institucionalmente, Carmen, es algo, no digo parecido, pero con ciertas situaciones que lo emparentan con lo ocurrido en Argentina en el 2001, una cefalía, un gobierno que se va, renuncia el presidente del Senado, renuncia el presidente de la Cámara de Diputados, Asamblea Legislativa, con todos los partidos políticos, por lo menos en Argentina, presentes, y la designación de Eduardo Duhalde, en aquel momento presidente provisional de la República Argentina. Te quería consultar, ¿es legal la asamblea solamente conformada por la oposición a Evo Morales? ¿Es legal No lo que resuelva esa asamblea? Desde ningún punto de vista legal. En este momento nada es legal, porque lo legal sería que ante la ausencia del presidente y del vicepresidente sea la presidenta del Senado quien asuma esa responsabilidad, pero no hay una salida legal. Hay un hueco legal que en este momento hace imposible saber quién se va a hacer cargo de la presidencia temporal hasta que se convoque estas elecciones y se pueda constituir un gobierno democrático elegido en las urnas. Entonces no existe en este momento una figura que sea totalmente legal, porque hay ausencia absoluta del oficialismo en la Asamblea Legislativa y no hay posibilidad de conformar una sesión que permita aceptarle la renuncia al presidente y además conformar un gobierno de transición. Entonces nada es en este momento una salida legal y constitucional, porque la Constitución llega hasta la presidenta del Senado, pero todos han renunciado y no existe quien pueda suplir esa salida constitucional. Antes, la anterior Constitución señalaba de que pudiera ser el presidente del Tribunal de Justicia, pero la Constitución actual vigente en Bolivia no tiene como salida al Tribunal de Justicia. Por lo tanto, y como la salida constitucional termina en el Senado, lo que se quiere ahora es nombrar a la segunda vicepresidente, que es en este caso una opositora, para que pueda seguirse un camino constitucional a medias, porque tampoco es algo que la Constitución señala expresamente, que sea, no sé, un suplente o un vicepresidente el que tome cartas. Lo que dice la Constitución es que es la presidente del Senado, pero ella tampoco está. Y algo que también surge como otro de los cuestionamientos en este momento es que sin la presencia de los parlamentarios del oficialismo, tampoco una sesión de la Asamblea Legislativa solamente conformada con opositores podría ser considerada absolutamente legal. Pero así están las cosas, no hay todavía un horizonte legal claro y lo que se intenta buscar en este momento es una salida que permita darle una cabeza visible al gobierno boliviano que en este momento no la tiene. Claro. O sea ante que la ausencia del presidente, del vicepresidente y del presidente del Senado. Técnicamente, y en este momento prácticamente estamos en manos de una policía que se ha reestructurado anoche para hacer frente a cualquier eventualidad o cualquier conflicto que se está dando y con mucho más violencia precisamente desde ayer, donde se vio saqueos en las calles, se quemaron casas de opositores anoche, de seguidores del presidente Evo Morales, y hay una situación de desgobierno que es evidente en las calles de Bolivia, especialmente en el centro político que es aquí la ciudad de La Paz. Técnicamente, entonces, hoy Bolivia no tiene presidente, es decir, si bien todavía no se le aceptó la Técnicamente no renuncia... tiene gobierno. ¿Cómo? Técnicamente Bolivia no tiene un gobierno. Claro. No hay un gobierno que se diga y se señale que estamos gobernados por tal persona. No lo existe. Hasta el momento, y mientras no se acepte formalmente la renuncia en la Asamblea Legislativa del presidente Evo Morales, sigue siendo en la vía legal el presidente Evo Morales, hasta que la Asamblea no acepte la renuncia y nombre un gobierno de transición hasta las elecciones en 90 días.
Carmen, te escucho, vemos las imágenes de Bolivia y vuelvo a poner el ejemplo del 2001 en Argentina. En Argentina, el que empuja a la renuncia de la Rúa en aquel momento fue la gente movilizada en la calle, obviamente la oposición, pero era impensado que, por ejemplo, el jefe de las Fuerzas Armadas convoque una conferencia de prensa, pida la renuncia del presidente de aquel momento y tras ese pedido renuncie el presidente. Esto es un fenómeno lamentablemente que reedita los años 70, donde las Fuerzas Armadas a veces pedían que renuncien los presidentes, a veces directamente no, pero con un rol preponderante, muy intenso, muy activo. ¿A qué se debe este rol tan activo? Pero con una gran diferencia. Sí. Con una gran diferencia. Sí. En el pasado, en las dictaduras y en la época en la que los militares hacían los cambios en los estados, ellos tomaban el poder. En Bolivia eso no ha ocurrido. Claro, las Fuerzas Armadas no han tomado el control del país. De hecho, ni siquiera han salido a las calles a resguardar. Anoche se anunció de que iba a haber un apoyo nada más a la policía porque los desmanes y los actos violentos llegaron a causar demasiados destrozos y saqueos en los comercios. Pero las Fuerzas Armadas lo que hicieron en realidad fue decirle al presidente que ante la ausencia de la policía se tenía que buscar una salida y ellos le sugirieron al presidente tomar una decisión. Pero de ninguna manera los militares han tomado el control en Bolivia y esa es la gran diferencia de los años 70. Pero pedirle al presidente del cual dependen las Fuerzas Armadas, porque el que comanda las Fuerzas Armadas es el presidente, el comandante en jefe es el presidente. Claro, en tanto tiene el poder del pueblo, el comandante en jefe. Digo, insisto en esto, Carmen, no, para nosotros tal vez sí, para los bolivianos no. Por lo menos a mí me resulta raro que las Fuerzas Armadas tengan el rol de vocería de lo que están pidiendo algunos manifestantes, la oposición, y que tras ese pedido renuncie el presidente. A mí me resulta un poco extraño. Mira, lo que pasa es que la figura y el rol de las Fuerzas Armadas en este momento son de mucha cautela. Ellos no han tomado protagonismo absolutamente en ningún momento. Lo que hicieron fue, yo creo, en una salida cauta, y cuando vieron que la policía ya no quería salir a controlar las calles donde habían destrozos, conflictos, incluso empezaron a quemar las viviendas de los ministros de Estado, entonces las Fuerzas Armadas que marcaron una posición de no vamos a salir a las calles, presidente, a defender su gobierno, pero tampoco nos vamos a enfrentar con usted, porque en ese momento las Fuerzas Armadas, cuando además ya se dio a conocer el fallo de la OEA donde decía que hubo fraude y que sugerían de que se haga una segunda elección, entonces, o una elección nueva, entonces las Fuerzas Armadas podían haber tomado otra posición. De hecho, mire usted, ayer, conocida la renuncia del presidente Evo Morales, en horas de la noche, algún jefe militar, no fue una posición oficial de las Fuerzas Armadas, empezaron a correr rumores de que existía ya una orden de aprehensión que estaba por cumplir la policía y las Fuerzas Armadas. De hecho, el presidente Evo Morales ha publicado en su Twitter anoche de que él denunciaba de que intentaba detenerlo la policía y las Fuerzas Armadas. Pero mire usted, las Fuerzas Armadas ni se fueron a defender a Evo y tampoco fueron a detener a Evo Morales. Entonces, es una posición bastante sui generis la que ha guardado la fuerza militar en Bolivia, cuando en otras ocasiones era seguro de que ellos iban a ir a tomar el control. Si usted me remonta al pasado, eran los militares quienes a través de dictaduras y de alzamientos armados tomaban el gobierno. Esto no ha ocurrido. Ellos se mantienen en una distancia bastante prudente ahora. Han dejado que la policía salga anoche a resguardar las calles, pero ellos no han tomado una posición en contra del presidente Evo Morales. Es más, ellos siguen protegiendo la casa militar, siguen protegiendo la residencia presidencial y siguen protegiendo la Casa Grande del Pueblo. Entonces, no es que los militares le dieron absolutamente la espalda al gobierno del presidente Evo Morales. Ellos están en este momento en una relativa tibieza que no se definen absolutamente
de qué lado están y qué va a ocurrir. Es por eso que en la población boliviana existe todavía el temor de que, ayudado por las Fuerzas Armadas, el presidente Evo Morales retorne a tomar las riendas del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Y dicen, como los militares no marcan una posición de distancia definitiva del presidente y siguen todavía protegiendo las instancias, los espacios de poder del presidente, hay la posibilidad de que ellos estén en una alianza oculta con el presidente para luego apoyar al presidente y su posible retorno. En Bolivia se dice en este momento de todo. Lo que es real y lo que está ocurriendo en este momento es que Bolivia no ha recobrado la calma cuando ya se pensó que con la renuncia del presidente todo iba a volver a la normalidad. Claro. Las calles siguen bloqueadas, hay conflictos callejeros, hubo enfrentamientos y saqueos anoche y hoy la gente está armada con piedras y palos en las calles, con una ciudad que ni trabaja ni está produciendo porque la gente no quiere salir de sus casas y dejar desprotegidos sus hogares. Entonces la situación está bastante tensa, con una incertidumbre no solamente legal, porque no hay una salida legal y constitucional plenamente dicha, y además en una incertidumbre social, con unas calles que todavía siguen bloqueadas y donde la gente no puede caminar tranquilamente todavía. O sea, la renuncia del presidente Evo Morales de ninguna manera terminó el conflicto en Bolivia, y lo que hizo más bien fue exacerbar los ánimos de opositores que llaman a la resistencia en las calles todavía y que hacen de que Bolivia siga en este momento como una ciudad y un país paralizado, no solamente en La Paz, a nivel nacional. Las 9 ciudades de Bolivia están todavía paralizadas parcialmente porque la gente no puede retomar su normalidad, no hay gobierno, no hay una posición clara y tampoco hay seguridad de lo que va a pasar en las calles. Carmen, vos le atribuís entonces un rol conspirativo a la policía en todos estos disturbios, movilizaciones, saqueos. ¿Puede ser algo parecido a lo que le sucedió a Correa en el 2009-2010 en Ecuador? Pero en este caso, ¿por qué la policía adopta y encabeza un rol tan conspirativo de no hacer caso a la conducción civil, o por el contrario de dejar hacer en los desmanes en las distintas ciudades de Bolivia? La policía y el hecho de apartarse y de abandonar al presidente Evo Morales jugó un rol protagónico en la renuncia del presidente Morales. Primero porque el presidente sabía que lo que pasaba en las calles ya no podía ser controlado. Y al saberse en un estado de indefensión y con unas Fuerzas Armadas que, contrariamente a lo que él esperaba, que salgan a defender su gobierno, le dicen y le sugieren, mire presidente, pacifica el país y renuncie, entonces definitivamente la policía jugó un rol protagónico en la salida del gobierno del presidente Evo Morales y en la renuncia de los 2 mandatarios, porque la policía se amotinó y dejó a las calles a su suerte, donde además había la amenaza de tomar las instituciones de poder, llámese Palacio de Gobierno, Asamblea Legislativa y otros. Entonces había una situación grave, más aún cuando empezaron las quemas y las tomas de viviendas de los ministros de Estado que tenían desesperación porque estaban sufriendo sus familias. Algunos denunciaron que habían agarrado preso o de rehén a sus sobrinos, a sus familiares. Entonces había un Estado sin control, que el presidente en la evaluación que hizo de la situación lo dijo ayer mismo: prefiero irme y que dejen en paz a la gente para que no empiecen a agredir a otras personas y dejar de que este golpe de Estado se consume. Eso lo dijo, se consume en lo que hizo la policía, lo dijo el presidente ayer. Un golpe de Estado cívico, opositor, policial. Sí, entonces, sin lugar a dudas, el presidente también culpó a la policía de lo que estaba ocurriendo en el país, y al momento de presentar su renuncia le puso nombre y apellido a los responsables de su salida, ¿no? Los cívicos, los opositores y la policía. Vos hasta ahora, Carmen, hiciste una descripción con mucha información y muchos datos de lo que obviamente viví muy de cerca. Ahora, ¿por qué, esto supone un poco más de análisis, por qué con la decisión de Morales
de volver a convocar elecciones, de tomar el planteo de la OEA y hacer lo suyo, y entender que, bueno, que efectivamente las denuncias de una elección amañada estaban ahí, digamos, a la vuelta de la esquina, pasó algo bastante raro, pero de todas maneras Morales tomó una actitud que es muy destacable. Dice, bueno, está bien, vamos otra vez a elecciones. ¿Por qué eso no ha parado? ¿Por qué eso no morigeró ni frenó? Y era una salida democrática. Claro, seguro. Era una salida democrática porque él dijo, vamos a llamar a una elección y vamos a convocar al pueblo para poder hacer una nueva convocatoria para los partidos y se pueda hacer una elección democrática. Esa era una salida legal. El presidente, de hecho, salió para decir de que ellos estaban listos para preparar una elección nueva, pero jugó en contra, primero, la furia colectiva en las calles, al saberse ya oficial un fraude, ¿entiende? El informe de la Organización de Estados Americanos fue el que desató como una especie de furia ciudadana, que dijeron, el presidente con qué cara sale a decir que va a haber una elección nueva cuando hubo una elección tramposa propiciada por él. Entonces no le corresponde a él ni llamar a una elección nueva, ni seguir en el gobierno, porque el presidente tenía su gestión hasta el 22 de enero, él debía entregar en ese momento, no sé, a un gobierno transitorio para planificar la elección, o quedarse él a planificar la nueva elección, pero la gente definitivamente dio por cerrada la posibilidad, empezaron a salir a las calles y a cerrar por absoluto la puerta para que el presidente pueda llamar él a esa elección y mucho menos presentarse con su partido a una nueva postulación, ¿entiende? Carmen, ya la gente estaba enardecida. Mientras nosotros estamos hablando, está tuiteando Evo Morales. Ahí estamos viendo mientras charlamos con vos en pantalla uno de los tweets de hace 12 minutos más o menos. Después del primer día del golpe cívico, político, policial, la policía amotinada reprime con bala para provocar muertos y heridos en el Alto. Mi solidaridad con esas víctimas inocentes, entre ellas una niña, y el heroico pueblo alteño, defensor de la democracia. Este tuit que estamos viendo ahora en pantalla, mientras charlamos con vos, tiene 12 minutos. Hace muy poco tiempo lo tuiteó Evo Morales, ¿no? O sea, que está tuiteando. Y es lo que le digo, cuando todo el mundo pensó que renunciando Evo y Álvaro García Linero, el presidente y vicepresidente, el problema terminaba, se desató todavía un clima de mayor conflicto en las calles, porque si bien antes estaban los opositores que cuestionaban al presidente Evo Morales y a la posibilidad de un fraude y que le pedían su renuncia, ahora salieron también desde el otro lado. Los seguidores del presidente Evo Morales salieron a defender los resultados de una elección en los que ellos creían que el presidente había ganado, y en lugar de pacificarse con la decisión de la renuncia del presidente, la situación fue mucho más conflictiva y agarró a una policía que todavía seguía amotinada en sus cuarteles y que no estaban listos. Entonces hubo muchos destrozos, hubo muchos desmanes. La ciudad del Alto, que además es una ciudad caracterizada por ser de mucho respaldo al presidente Evo Morales, también se levantó anoche y muchos grupos ciudadanos salieron expresando su enojo a hacer destrozos callejeros. Entonces la policía reaccionó anoche y hubo lo que dice el presidente ahora en su tuit, hubo represión en la ciudad del Alto para estos grupos que evidentemente estaban en una posición absolutamente violenta. Entonces hubo una intervención policial, hubo heridos también, y el presidente por eso hace alusión a las personas heridas en la ciudad del Alto. Nada es absoluto en este momento en Bolivia, claro, y eso debemos tenerlo claro. Ni lo que dice el presidente Evo Morales es absolutamente cierto, porque también hay grupos del presidente o seguidores del presidente Evo Morales que salieron a expresar su enojo, y tampoco es que la policía está actuando con violencia innecesaria en las calles. Hay en este momento en las calles de La Paz saqueos, hay quemas. Yo quiero decirles que anoche se han producido quemas en los domicilios de los opositores, han quemado absolutamente
la casa de uno de los opositores sin darle lugar a que saquen ni una polera de adentro. Han quemado y han saqueado casas de periodistas que habían tomado una posición contra el gobierno de Evo Morales, y han ocurrido cosas que han generado precisamente una violencia que la policía no pudo controlar en primera instancia. Entonces tuvieron que reaccionar y tuvo que hacerlo en esas condiciones porque ya la situación en las calles estaba en absoluto descontrol. Carmen, te agradecemos muchísimo este contacto. Bregamos por la paz de los hermanos bolivianos desde acá, desde Santa Fe, de Argentina. Un abrazo muy grande y muchas gracias por estos minutos. Estaremos informando y muchas gracias. Saludos a todos nuestros hermanos bolivianos que radican en la Argentina también. Hasta luego. Carmen Melgar, periodista de la red ATV de Bolivia, que charlábamos recién con nosotros. Mientras tanto, Evo Morales estaba tuiteando. Ahí veíamos en pantalla hace un ratito el último tuit que tiene 15 minutos, que habla de golpe cívico político policial. Habla de la policía amotinada, y lo estamos viendo. La policía amotinada que reprime, reprime con bala para provocar muertos y heridas. Mi solidaridad con las víctimas. Parte del Twitter de Evo Morales, que estaba tuiteando hasta hace un rato. El presidente Mauricio Macri grabó un video. Uno dice, bueno... Sobre este asunto, obviamente. Sí, claro, haciendo referencia a esto. En realidad no lo grabó, digamos, obviamente alguno le puso el teléfono, le hace la pregunta. Vamos a verlo, es muy cortito, digamos, muy cortito. Básicamente, casi nada, dice el presidente Macri, consultado por lo que está pasando en Bolivia. Buenos días, presidente. Buenos días, presidente. Buenos días. ¿Preocupado por Bolivia, presidente? Todos estamos preocupados. Eso es toda la comunicación oficial por parte del presidente Macri. Todos estamos preocupados por Bolivia. Es Casa Rosada, digamos, desde adentro de Casa Rosada, con un teléfono. Su opinión sobre lo que está pasando en Bolivia, todos estamos preocupados. Qué raro lo que lo que acabamos de escuchar de Carmen, la periodista boliviana, el rol de la policía en todo este asunto, que tiene un rol de partido político, con una gravedad supina, que es un partido político con el arma en la cintura y con la posibilidad de darte seguridad o llevarte la situación a un estado ingobernable, como es lo que termina pasando, como es lo que en otra escala vivimos en Argentina en el 2013, ¿no? Con distintos levantamientos policiales, de sedición policial, incluso en Santa Fe. La policía jugando un rol que la política o no puede, o no quiere, o por comodidad no desea, o porque está pagando para esa policía corrupta, porque la policía que ahora está socavando, horadando el poder constitucional, más allá de todas las cosas reprobables que pueda haber en la gestión de Evo, es una policía corrupta, es una policía que está atentando contra la democracia, las instituciones, que está alentando los saqueos, que está alentando los desmanes, que está alentando las quemas. El gobierno que viene, sea seguramente opositor a Evo Morales, va a tener que zanjar, yo no creo que pase, pero tendría que zanjar esa gran herida que deja esta policía cómplice de un golpe de Estado. Esa policía no puede seguir conduciendo la seguridad pública de las 9 ciudades importantes que tiene Bolivia. Una aberración. Y el ejército a mí todavía me mete ruido más allá de la mirada. Hace ruido. Súper entendible que de Carmen, ¿no? No, la periodista. Que es cierto, digamos, en ese sentido. El ejército ni copó el poder ni está en la calle. Pero el gobierno siendo vocero, obviamente, la renuncia, además, obviamente, que le haga mesa al candidato opositor. Pero además el jefe del ejército es Evo Morales. Digamos, es el ejército sublevado al jefe del Estado. Con lo cual es extremadamente grave, obviamente. Y Evo, que pudo haber tenido la idea de reprimir a la policía sediciosa con el ejército, ¿no? No ha sucedido, no ha querido, o reprimir con otras fuerzas policiales que sean del riñón, o que directamente entiendan que responden a una conducción política a reprimir a esta sedición policial, que se lleva puesto un presidente, más allá que la otra discusión que es también entendible. Evo Morales llevó adelante un proceso electoral con el antecedente que vos mencionaste, que no debería haber
habido una reelección por el plebiscito que votó por un no, por poquito más del 51%, pero votó por el no, que sin embargo el tribunal hace una salvedad y lo autoriza. Una salvedad, tomando algo que es muy sagrado, ¿no? Los derechos humanos, que ninguna, creo que es el artículo, se me fue, 168 de la Constitución, que le prohíbe, boliviana, que le prohíbe al presidente la reelección, que dice la Corte, este artículo es inconstitucional porque se viola el derecho humano sagrado de ser elegido, o elegir o ser elegido. Esa interpretación hace la Corte para que Evo sea nuevamente presidente. Evo es nuevamente candidato a presidente y sucede algo raro. El escrutinio avanza, se para y se para un 24 horas después aparecen otros resultados. Bueno, todo muy... A ver, es interesante también separar. Nada justifica esta situación. Claro, por eso digo, hay que separar, digamos, también lo que han sido los gobiernos de Evo Morales. No nos olvidemos que Evo Morales ha tenido un gobierno popular en Bolivia que ha pasado, por ejemplo, ha bajado la pobreza de 30 puntos, del 30% al un poco más del 10%, que ha creado la clase media en Bolivia. Bolivia es el país que más ha crecido en los últimos años en toda la región, 4 puntos por encima del PBI. Digamos, hay un contexto también de gobierno de Evo Morales donde se ha avanzado un montón de logros y conquistas para los ciudadanos bolivianos. En ese contexto también Evo primero modifica la Constitución por primera vez, porque no habilitaba una reelección. Se modifica la Constitución, es reelecto Evo Morales, y después un plebiscito que él había prometido a ser vinculante, o sea que si decía no, era no. Lo termina bajando, en realidad no lo termina bajando, lo termina habilitando, a pesar de que el plebiscito dijo que no para una reelección, lo termina a través de la justicia permitiéndole presentarse, se vuelve a presentar con este detalle que vos decías. Para ganar en primera vuelta a Evo Morales no le daban los números, en principio cuando empieza a aparecer el escrutinio se para y 24 horas después se activa otra vez con una diferencia mucho mayor que le da la victoria en primera vuelta a Evo Morales. La OEA, que llega y dice, también es vinculante el informe de la OEA, aunque dice, acá hubo varias irregularidades, se tiene que hacer de vuelta la elección. Y Evo Morales acata ese comunicado de la OEA y dice, ok, llamo de vuelta a la elección, pero se presentaba Evo Morales. Digamos, hay una serie de acontecimientos que desencadenan una situación de malestar indudablemente, digamos, para el pueblo boliviano. Y que tiene después, sí, aparecen estos condimentos. La policía retirándose de las calles y provocando desmanes, el ejército dando una conferencia de prensa pidiéndole a su jefe que se vaya y que renuncie. Digamos, un vacío de poder a Evo Morales, obviamente con todos los condicionantes que recién mencionábamos, ¿no? Con la elección amañada, con la decisión de la Corte Suprema de habilitarlo a pesar de que la Constitución no lo hacía. Hay antecedentes que terminan desencadenando esto que estamos viendo en Bolivia, ¿no? Sí, por eso la Argentina, seguramente uno dice algo así como lo que voy a decir y después al año se arrepiente, pero la Argentina, que atravesó un proceso social muy delicado, está atravesando un proceso social muy delicado, encontrar, cuando yo lo destaqué acá, todos se me rieron, Alberto Fernández después de las PASO, muy moderado, muy tranquilo, sin aparatear al PJ, sin poner más leña al fuego, y a pesar del desvarío de Macri post-PASO, en Argentina estamos viviendo un proceso de transición, la verdad, que nos merecemos por todos los antecedentes horribles, 2001, 89. Esto es lo que hay que evitar, lo que tienen que evitar los gobiernos progresistas o populistas. La verdad también tienen que parecerse mucho a lo que decimos. Defendamos las instituciones, defendámoslas. Realmente. Nada justifica lo horrible que está actuando la policía, el ejército y la oposición canalla, porque detrás del amotinamiento sedicioso de la policía, que funciona como un partido político, está la oposición. Claro, obvio, eso es la oposición, no es la policía autónomamente queriendo llegar al gobierno. Ya con la renuncia de Evo Morales, digamos. Eso es la policía con la oposición. Tiene razón Evo cuando dice golpe cívico, político, policial. Es muy preciso. El único comunicado oficial que hay es de Cancillería. Habló el canciller Alfori, dijo que ante la renuncia a su cargo de Evo Morales como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
el gobierno argentino, ahí estamos viendo parte del comunicado, hace un llamado a todos los actores políticos y sociales bolivianos para preservar la paz social y el diálogo, enfatizando la importancia de encaminar este periodo de transición que se ha abierto por las vías institucionales que establece la Constitución de ese país. Raro, ¿no? No hay demasiadas vías institucionales. Acaba de decir la periodista, en este momento no hay nadie, digamos, en Bolivia. No está el presidente, no está el vicepresidente, no está el presidente del Senado, con lo cual no hay demasiada vía institucional. Digo, no es demasiado institucional lo que se ha abierto en Bolivia, en cuanto a lo que dice el comunicado de la República Argentina. Vía Twitter, también los dirigentes políticos, el caso de Alberto Fernández, por ejemplo, el presidente electo de Argentina, se manifestó en Bolivia, está hablando de un golpe de Estado. Ahí estamos viendo el Twitter de Alberto Fernández. En Bolivia se ha consumado un golpe de Estado producto del accionar conjunto de civiles violentos, el personal policial autoacuartelado y la pasividad del ejército. Es un golpe perpetrado contra el presidente Evo Morales, que había convocado a un nuevo proceso electoral. La opinión de Alberto Fernández, la opinión de Macri fue: todos estamos preocupados por Bolivia. El comunicado argentino pide paz, enfatizando en la importancia de encaminar el periodo de transición que se abrió por vías democráticas. Alberto Fernández habla del golpe de Estado, donde además pone el ojo central en la policía, como recién lo veníamos charlando. El gobernador Miguel Lifchit también, a través de redes sociales, emitió una breve opinión. Dijo Lifchit que las Fuerzas Armadas de Bolivia desconozcan a un presidente constitucional en ejercicio, empujándolo a renunciar, es un golpe de Estado, dijo Miguel Lifchit. Nada justifica la ruptura del orden institucional y la violencia policial. Los gobiernos y partidos democráticos deben condenarlo. Esto es lo que dice... De América Latina, imagino. De América Latina, de AL. Claro, de América Latina deben condenarlo. Dijo el gobernador Miguel Lifchit a través de Twitter. Lo propio hizo el gobernador electo, Omar Perotti. Quiero expresar mi total repudio al golpe de Estado contra el presidente Evo, brindar nuestro apoyo irrestricto al pueblo boliviano y que rápidamente se restablezcan los mecanismos democráticos. Continúa, que nunca más un país hermano sufra un proceso de interrupción democrática, dijo Omar Perotti, el gobernador electo de la provincia de Santa Fe. Bueno, la comunidad política argentina manifestándose a través de... Me llama mucha atención que el presidente no diga nada. Ni un tuit. Pero por lo menos tuitear. Alguien que le diga a alguien, ¿qué puedo decir en esta situación? Un secretario de comunicación, alguien que diga, mire, presidente. Sí. Más allá que a mí me parece vergonzoso el comunicado de la Cancillería Argentina, desconociendo absolutamente todo lo que está pasando. Totalmente. Argentina y Brasil los únicos que niegan el golpe de Estado policial. No solo negándolo, sino que lo que dice el comunicado de Cancillería es que todo se abrió por vías democráticas. Sí, ¿no? Que pónganse de acuerdo, chicos, que la casa esté en orden, por favor, llamen a elecciones, lo deseamos, los consensos, se impone, todas esas frases hechas para no decir lo que tenés que decir. Es tremendo.